Tu amor que me sostiene, que me levanta, que me da paz, me da seguridad. Buenos días. Hermano y hermana, quiero que hoy disponga su corazón para que usted reciba de Dios una palabra de aliento, una palabra de exhortación será, porque hoy vamos a hablar de la palabra de Dios, de la importancia de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué tanto valora usted la palabra? ¿Qué tanto usted escudriña la palabra? Hoy nos vamos a dar de cuenta qué tanto ama usted al Señor, porque vamos a tener mucha participación en esta mañana y este servicio va a ser muy participativo, porque tengo algunas preguntas y respuestas con respecto al tema de esta mañana. ¿Qué celebramos como iglesia nosotros en el mes de octubre? El mes de la Biblia. Entonces, digamos que la introducción que yo quiero darle es precisamente que usted vea la importancia de la palabra de Dios. Vamos entonces a basar nuestra enseñanza en esta mañana. ¿Cuál es el libro? Preguntas y respuestas. Vamos a cambiar un poco el formato, Fernando, preparado. Que habla más de la palabra de Dios, de la importancia de la palabra de Dios. Los salmos. ¿Qué dicen los demás? Pero hay un libro especial, en particular, y sí es un salmo. Sí, hermana Aurela. El libro que más habla de la palabra como importancia para la vida del creyente es el Salmo, ¿cuál? 119. Entonces, hoy vamos a mirar entonces, a raíz de este Salmo, ¿qué es la palabra del Señor? Ya tienen la... Hoy me voy a apoyar en unas imágenes, esto lo proyecté porque quiero de que al finalizar oremos. Y de acuerdo a lo que el Señor tenga para usted hoy en esta mañana, vamos a orar, porque la palabra nos exhorta, la palabra nos enseña, la palabra nos instruye, la palabra nos guía, la palabra nos conforta, la palabra nos sana, nos trae esperanza, la palabra nos revela. Entonces, en esta mañana tengo algunos textos en donde usted se va a identificar y por ello vamos a orar en esta mañana. Entonces, el Salmo 119 tiene como tema central la palabra de Dios, tema que se presenta a través de oraciones y reflexiones cortas. Ahorita vemos una porción de la palabra. Uno de los asuntos recurrentes en este salmo es la importancia de guardar en el corazón los preceptos del Señor y obedecerlos, o sea, aprender los mandatos del Señor y obedecerlos van de la mano. Sí, en la segunda hoja. Muy bien. El Salmo 119 es el salmo que muestra una gran riqueza lingüística y usa varios términos para referirse a la palabra de Dios. Algunos de ellos son ley, preceptos, testimonios, mandamientos, estatutos y ¿qué? Y juicios. El autor enfatiza lo que la palabra de Dios significa para él. También anima al lector a meditar sobre cada una de las verdades bíblicas destacadas en sus versículos. Aquí tenemos entonces dos
versículos que son muy mencionados por nosotros. Pasemos entonces, bueno, estos son muy mencionados por nosotros. El primero, ¿con qué? No se escuchó, otra vez. ¿Con qué? ¿Con qué? Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Respuesta, con guardar su palabra. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. Otra vez. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Son dos versículos que los mencionamos muchas veces, pero no profundizamos en ellos, ¿sí? Muy bien, hermanos. Entonces aquí necesito la participación de 7 hermanos. ¿Qué es la palabra de Dios? Entonces, manual de vida que nos guía. Listo. Eso es para el hermano Germán. Es el manual de vida, la palabra de Dios. La voz de Dios. Ahí vamos a muy participativos. Muy bien, mi hermana. ¿Alguien más? Luz en mi camino. Esa es la palabra de Dios. ¿Qué más? Para usted, ¿qué más es la palabra de Dios? Enseñanza. Leerla. Segunda pregunta. ¿Cómo está compuesta la palabra de Dios? Muy bien. ¿Cuántos libros contienen la palabra de Dios? ¿Cuántos? Ok. Antiguo y Nuevo. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. Entonces, sencillo, 66 menos. Entonces quiere decir que el Nuevo Testamento tiene 27 libros, ¿verdad? ¿Cómo se divide el Antiguo Testamento? Pentateuco, históricos y proféticos. Ojo, otra vez. Es importante entonces retomar las clases bíblicas. Listo. La palabra de Dios es fundamental y tiene entonces, se divide en el Pentateuco, históricos, poéticos y proféticos. Y el Nuevo Testamento está compuesto por evangelios, hechos, las cartas y el Apocalipsis. Importante que como iglesia tengamos pleno conocimiento de esto. ¿Ves? Estamos celebrando el mes de la palabra del Señor y no sabemos que el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Ojo con eso, iglesia. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Y es algo más personal. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Aparte que es manual, que hay que leerla, que es luz. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Nos instruye. Conocemos al Señor a través de ella. Nos hace libres. Están los mandatos divinos. Lo que yo le dije que colocaras. ¿Por qué más es importante la palabra de Dios?
nos revela la voluntad de Dios para nuestra vida. Nos da sabiduría. Nos exhorta y nos redarguye. ¿Qué más? Nos enseña a estar en la presencia de Dios. Nos consuela. Nos muestra su amor. ¿Qué encontramos entonces en la Biblia? Tengo una definición: la historia del amor de Dios a los hombres y la fe del pueblo de Dios que reconoce esa historia y responde a nuestros pecados, a nuestras faltas. Entonces, ¿qué encuentras tú en la palabra del Señor? Mire que las preguntas son diferentes, ¿sí? ¿Qué encuentras tú en la palabra del Señor? Historias de hombres y mujeres comunes y corrientes que creyeron en un Dios, que hicieron caso, pero también hombres y mujeres que le fallaron a Dios y las consecuencias que estos hombres y mujeres vivieron por la desobediencia. Dios no es solamente paz y amor, ¿sí? Nos enseña a hacer su voluntad. Hace días en la reunión de los jóvenes adultos hablábamos acerca de la voluntad de Dios, si existe o no existe la voluntad de Dios. Y fue un tema abierto y cada uno hablaba desde el punto de vista más tradicional que eclesiástico, por decirlo así. Y llegábamos a la conclusión de que la voluntad es perfecta para el hombre, pero que nosotros como seres humanos también tomamos decisiones propias considerando que es voluntad de Dios. Y muchas veces, aunque fallamos al Señor por las decisiones, esas decisiones nos enseñan y nos encaminan a reconocer que Dios es fiel. Y se colocaba el ejemplo del rey David con Betsabé. Recuerden esa historia, que él mandó a matar ¿a quién? Un personaje. Entonces decíamos, si Dios es un Dios de vida, un Dios de amor, ¿cómo va a ser la voluntad de Dios en esa situación? Fue una decisión que David tomó y a consecuencia vino algo. Pero Dios, esa decisión que él tomó, pues la usó más adelante para bendición. Entonces creemos nosotros que no, Dios hace, Dios provee. No, yo creo que Dios nos manda a ser responsables con las decisiones que tomemos, ¿cierto? Muy responsables y no dejárselo todo al Señor, porque es que Él nos dio razonamiento, ¿sí? El joven que se le tira al metro para quitarse la vida, ¿cree usted que es voluntad de Dios? Entonces es allí cuando uno comienza ya a decir, no, todo es la voluntad de Dios en el sentido de mis decisiones, ¿sí? Nosotros le enseñamos a la iglesia de que mentir es malo, pero si tú mientes, ¿es voluntad de Dios que tú mientas? Para nada, ¿verdad? La voluntad de Dios es que tú siempre hables con la verdad, como decíamos en la palabra de Dios en días pasados. Sí y no, listo. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué es importante la palabra de Dios para ti? Una persona que nos diga, para ti, ¿por qué es importante la palabra de Dios? Muy bien. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta, hermanos. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? ¿Cuál sería entonces el propósito de la Biblia? Darnos a conocer a Dios. ¿Qué más? ¿Cómo?
enseñarnos el camino correcto. ¿Qué más? Díganlo, tranquilo. Nos hace libres. Ese es el propósito de la palabra del Señor, conocer al Señor, hacernos libres. ¿Qué más? Nos enseña de la verdad, nos guía, nos muestra el camino al Padre. Esa era una parte que quería escuchar también. El propósito central de toda la Escritura es llenar nuestras almas de fe en Dios, el Padre, y en su Hijo Jesucristo. Nos revela su Hijo. Nos habla de su Espíritu Santo, la esencia de un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nos habla de su creación, del que es todo poderoso y que ordena todas las cosas. Y con decir, hágase, las cosas se hacen. Génesis, en el principio Dios dijo que se hiciera y todo fue hecho. Eso nos muestra la Biblia, un Dios grande y poderoso en el cual tenemos, no es que debamos, tenemos que confiar. Si la palabra nos muestra de hombres y mujeres que confiaron en Dios y Dios se glorificó. El rey Ezequías es un ejemplo de ellos. Un hombre bueno, dice la palabra, bueno, buenísimo, diferente a sus padres, hacía lo correcto delante de Dios y lo iban a invadir el imperio del rey Sennacherib, solo contra el mundo. Y este hombre lo que hizo fue llevar las cartas de amenaza al altar. Señor, te entrego mi miedo, te entrego mi necesidad, ahí las pongo delante de ti. Y dice el texto que él vino, oró. Señor, aquí están las amenazas. Y el Señor se glorificó. Entonces, si yo veo que en la Biblia pasa eso, ¿por qué yo no hago lo mismo? ¿Por qué no hago con mis cargas, mis miedos, mis asuntos, el que sea delante del Señor? Señor, te entrego absolutamente todo delante de ti. Ese examen que salió negativo, Señor, delante de ti está para que tú hagas. ¿Ves? Entonces, eso es lo que yo quiero que en esta mañana, mis hermanos, más que un sermón, pues lo tengamos en cuenta. ¿Por qué Dios nos dejó la Biblia? Para que sirviera de ayuda al hombre, para hacer que nuestra fe creciera en Dios y para seguir sus enseñanzas. El término Biblia proviene de la expresión griega ta Biblia ta hai, que significa los libros sagrados. Era empleada por los hebreos de habla griega de los tiempos previos a Jesús de Nazaret para referirse al Antiguo Testamento. La Biblia contiene textos de diversos orígenes y épocas, llamados libros, escritos originalmente en hebreo, arameo y griego. La Biblia se divide en distintos libros, cada uno de los cuales constituye un tomo independiente y con un sentido dado y particular. Puede ser sumamente distinto al siguiente en tono, extensión y contenido. Esto significa que puede haber cantos de alabanzas a Dios, como el libro de los Salmos, con 150 cánticos distintos, narraciones o cartas, como la epístola de Judas, de media página. La Biblia nos exhorta, nos confronta y nos consuela, pero también nos trae esperanza y revelación. En ella encontramos palabras que nos alientan y nos invitan a que usted y yo, hermano y hermana, pongamos todas nuestras cargas y preocupaciones en Dios. Mateo 11, 28, 30, ¿qué dice?
venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es aquí entonces donde usted que ha venido esta mañana con alguna carga, alguna aflicción, alguna situación difícil, la ponga delante del Señor. Yo soy muy malo para decir, usted aquí vino a la iglesia. Uno viene a la iglesia es a alabar al Señor. Uno viene a la iglesia es a adorar al Señor. La palabra culto es a rendirle culto al Señor. Pero también sé y soy consciente de que en ocasiones venimos a la iglesia con el ánimo de que Dios nos dio una palabra de aliento. Y hoy Dios está diciendo, venga a mí, los que estén cansados y cargados, que yo los hago descansar. Este año para muchos no ha sido el más bueno. Para mí este año ha sido un año retador, un año de muchos altibajos, emocionalmente, económicamente, familiarmente. Muy duro, durísimo. ¿Sí? Pero hoy Dios me dice, Víctor, tranquilo, venga a mí, que yo lo hago descansar. Hermano, oremos para aquellas personas que en este momento tengan alguna carga particular. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Quizás usted esté escuchándome pero preocupado por algo. Hoy Dios te dice, deja esas cargas en mí que yo te hago ¿qué? Descansar. ¿Usted le cree al Señor? Cierre sus ojos por un momento y vamos a orar en esta mañana y entréguele esas cargas al Señor. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad.